Hola, hola. Buenas noches, Magister. Buenas noches, Magister. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va con los grupos? Full. He hecho un lío. ¿Cómo? No lo escuché. Al borde del colapso, Magister. Ay, no se me apagó la cámara, perdón. Ya. Un poco desenfocado con la luz. ¿Sí me ven bien o está un poco oscuro? Déjame prender la luz para. Es lo que digo exactamente. Sí, ok. O sea que están al borde del colapso. Es que adicional hay tarea de la sumativa 2, Magister. Sí. Ya. A ver, ahí sí me ven mejor. ¿Verdad, no? De ganas Ya. se tapa la piel, Magister. La piel amarilla Sí, es de la ganas cábala se tapa la piel. para la cábala para que ganemos. Eso sí, eso es más que seguro, Magister. Vamos a ganar porque tenemos que ganar. ¿Cuánto será que ganamos? 2-1, 2-1 digo yo. Bueno, Evelyn quiere decir algo. Sí, profe, buenas noches. Disculpa que le moleste. ¿Será que puedo recibir la cámara, la clase con la cámara apagada porque estoy en el bus? Claro que sí, más bien ten cuidado con eso. Ok, muchas gracias, profe. A ver, para monitorear esto. ¿Cómo les va con los trabajos? Mandarán para revisar así al interno para darle sugerencias. Perfecto. Bueno, hoy tenemos una clase bastante entretenida, sobre todo porque, como ustedes ya vimos, ya les mandé a ver alguna película. 2 películas, Magister. ¿Cuál vieron? En la primera fue La Ola y la segunda es la de la tarea. ¿Cuál es la de la tarea? Es una película libre elección. Ah, ya. Pero, ¿Y ya escogieron? Sí. claro. Sí, Magister, ya está ya. ¿Cuál escogieron? ¿Quién escogió ya? Bueno, ¿Quién tiene lista? se llama El Experimento. El experimento. Me parece que sí la vi. El experimento. El experimento, película. A ver. Ah, no, esa no me he visto. O sea, sí me vi el experimento, pero no esta, sino una de los 90. Muy buena película, Magister. Se la recomiendo. Pero sí es la misma, o sea, es la misma basada, pero yo me vi a la otra, la primera, que es de cómo juegan los roles en la prisión, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, pero parece que ustedes están viendo la nueva, o sea, de no sé de qué años, porque hay una que es del 90, años 90, años 90. Nosotros La estamos viendo la película del del 2010. Ah, sí. 2010, 2010. Ah, buenas. Vamos a aceptar y leer gratis. Sí, este es. A ver. Del 2010, del 2012 tengo yo. Wow, entonces creo que es la misma. Buena, buena. ¿Y cuál otra película más escogieron? El Club de los Poetas Muertos, Magister. Belleza, es linda esa. Muy buena película. El Club de los Poetas Muertos, no necesito ver esa me la sé. También igual que el experimento. ¿Otra? El perfume, profe.
Mucha belleza, es hasta me leí el libro de Patrick Schuskind. Muy bien, muy buena película. Otra más. Bueno, está bien, está bien. Si se les anima, me dicen nomás. Chévere. O si quieren sugerencias, también me dicen. Los que no han tenido todavía película, me dicen cuál película les puedo sugerir. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco en el tema del cine, justamente. Por eso ya recordé en la anterior clase que habíamos hablado de la ola y todo esto. Yo les decía que esto es como era un ejercicio precisamente para ver para la sumativa. Entonces, cuando nosotros pensamos en cine, lo que se nos viene a la mente son siempre historias, ¿no? Historias emocionantes, dramáticas, personajes inolvidables, escenas, efectos especiales, de suspenso. Entonces, el cine siempre tiene esa magia, ¿no? Esa magia que contagia. Pero también hay algo mucho más profundo en términos académicos que ocurre mientras vemos una película. Es decir, el cine nos habla, nos da un mensaje, no solo con palabras, sino con imágenes, con colores, con sonidos, con silencios. Entonces, el cine ya no solo es un entretenimiento, sino que también comunica significados y significados complejos, que además incluso hay diversos artículos que hacen análisis de cómo, por ejemplo, las caricaturas de Disney, eh, las anteriores, por supuesto, sobre todo las anteriores, estamos hablando de las primeras caricaturas, no las de 2D ni 3D, sino las primeras, reforzaban, por ejemplo, el rol de la mujer en términos de quehaceres domésticos, ¿no? Entonces, y hay muchos libros. Hay un libro de Mires, de un chileno, que hace un análisis sobre los cuentos, ¿no? Los cuentos infantiles, ¿no? Desde una perspectiva psicológica y semiótica. Es bien bonito eso. Entonces, muchas veces utiliza el cine metáforas, metáforas visuales, es decir, representaciones que conectan dos ideas a través de una imagen. Y no hay necesidad de palabras. Nosotros incluso vimos unas escenas de ese momento. Entonces ustedes van a hacer capturas de pantalla de la película que ustedes quieran y van a mostrar precisamente eso, ¿no? Y eso es la idea de que ustedes escojan su película. Em, Cuando pensamos, por ejemplo, en una vela que se apaga lentamente, eh, o una luz que va volviéndose tenue en términos de depresión, de despedida, nadie nos dice nada, pero nos evoca una depresión o que algo ha muerto o que ha terminado algo. Y lo entendemos. Entonces, esos signos visuales están cargados de significado y eso es una denominada metáfora visual, ¿no? Que ustedes van a utilizar ese término. Entonces, ¿cómo nosotros analizamos estos signos visuales? Entonces, aquí es donde entra la semiótica que, como ustedes ya saben, ya a estas alturas del partido, la semiótica es la ciencia de los signos. Y entonces, dentro de la semiótica hay dos grandes pensadores que nos ofrecen herramientas importantes para entender el cine, más allá de lo que normalmente, digamos, y esto, un paréntesis, o sea, cuando ustedes manejan semiótica, cuando vayan al cine, se van a dar cuenta que pueden ir con su novia, sus amigos, sus familiares, y se van a dar cuenta que ustedes van a observar más detalles que la gente, digamos, entre comillas, normal, porque eso es lo que te da la semiótica. Entonces ustedes van a entender mejor los significados, ¿no? Entonces, uno es Humberto Eco, que por cierto, a propósito de eso, si no han escogido una película, les recomiendo justo la de Humberto Eco, que se llama En nombre de la rosa, una película espectacular, y Charles Peirce, por supuesto. Entonces, Peirce nos propone entender que todo signo tiene una relación con tres elementos. ¿Se acuerdan que nosotros ya estamos como reafirmando y reafirmando que esto ya sería el colmo que no sepamos, ¿no? Que es el objeto, el representante y el interpretante. Entonces, el objeto es lo que se quiere representar y el representante, que es el signo mismo, es decir, la imagen que aparece en la pantalla. ¿De acuerdo? Y el interpretante, que es el sentido o la idea que surge en la mente del espectador. Entonces, si le ves a, no sé, Jason o Freddy Krueger o alguien de terror, tu mente va a asociar rápidamente con algo va a pasar, ¿no?
Entonces, cuando aplicamos esto al cine, descubrimos que no todo está dicho, más bien todo está sugerido. Entonces, la cámara, los colores, los planos, el montaje. Hablando de colores, si es que todavía no tienen otra película, les recomiendo que escojan Parásitos. Esta película coreana, Parásitos, espectacular en colores. Matrix también es en colores. Pero Parásito, bueno, también hay otro que se llama Pobres Criaturas, que recién ganó un premio. Muy buena película también en términos de colores, es espectacular porque empieza con blanco y negro, el azul, no, es maravilloso. Entonces, la cámara, de hecho les voy a mandar el artículo que escribí para que les sirva de pronto como anclaje de, eh, de antes de olvidarme. Obviamente esto no lo mando en términos de que lo tengan, ¿no? No es nada. Semiótica. Ok. Entonces, les mando más que todo, sobre todo para que logren, logren ustedes vislumbrar el poder que puede generar la comunicación desde la semiótica y otras disciplinas, ¿no? Entonces, sería interesante que trabajemos en ese sentido. Entonces, cuando aplicamos esto al cine, nosotros descubrimos que no todo está dicho, como decíamos, ¿no? Entonces, aquí aparece otro concepto clave de Pierce, que es el contrainterpretante. Es decir, ese conocimiento compartido entre quien crea una película y quien la ve. Esto es lo que nos permite entender una metáfora visual que aunque no está explicada, por ejemplo, cuando en la película Parásitos que les decía, esta familia pobre, les hago spoiler, sube por una larga escalera para llegar a la casa de los ricos. Y entendemos, sin que nadie lo diga, que esa escalera representa una metáfora del ascenso social. Para no ir más lejos, la primera toma de esa película es espectacular, pero se llama Parásitos, ¿no? Porque ¿dónde están los parásitos, no? O sea, digamos, imagínense unos bichos, unos roedores, ¿no? Entonces, ¿dónde están? En el suelo. Entonces, ¿dónde cuelgas la ropa tú? Pues no vas a colgar en el suelo, ¿no? Entonces, del subsuelo, ellos cuelgan las medias en lo más alto y empieza la toma así, enfocando las medias, una ventana ahí que sale a la calle y empieza el plano a bajar para mirar la mesa donde ellos están comiendo. O sea, ellos viven, no, es espectacular, esa película tiene que ver. Entonces presenta esa metáfora, ¿no? Del ascenso social, bueno, claro, sube. Y Humberto Eco, otro importante autor que les decía, por su parte, él además nos recuerda que el cine no comunica solo por lo que nos muestra, sino cómo lo muestra, que es lo que les decía, ¿no? Entonces, él habla del cine como un mensaje estético que nos crea a nosotros expectativas, pero que también sorprende porque rompe lo convencional. Y cuando eso ocurre, cuando el espectador encuentra algo inesperado, por ejemplo, una imagen que no encaja, por ejemplo, a primera vista, que es, por ejemplo, en Pobres Criaturas, ves a un perro con cuerpo de chancho o viceversa, pero que activa ese pensamiento más profundo y ahí ocurre esa metáfora visual. Entonces, un juego de significados que trasciende la superficie de la imagen. La metáfora visual en el cine no es solo ese recurso estético, sino que viene a ser como una estrategia de sentido. Es decir, nos hace pensar, nos hace conectar, nos hace reflexionar y nos hace parte del discurso. Eh, Porque Pierce, a propósito de eso, él dice que todo pensamiento es un signo y todo signo es una forma de diálogo. Claro, entonces el signo genera un diálogo y por lo tanto hay cultura, ¿no? Em, entonces, cuando ustedes vean la película que van a ver, yo les propongo tres preguntas claves. ¿Qué me está diciendo la imagen? ¿Qué relaciones estoy construyendo yo como espectador? ¿Y qué metáforas están escondidas entre luces, sonidos y silencios? ¿De acuerdo? Estas preguntas les voy a pasar al grupo
para que las tenga, ¿de acuerdo? Entonces, leer el cine no solo como una historia lineal, como ir y comer canguil, sino como un lenguaje, como un sistema de signos que nos invita a pensar más allá de lo obvio. Es decir, interpretar la sociedad desde la perspectiva que el cine de autor lo intenta hacer, ¿no? Eh, y por eso, digamos, es interesante entender eh, las formas en que cómo se expresa el cine. Ok, bien. Pero entonces, si ya, digamos, conocemos de alguna manera eh, este sentido semiótico de la metáfora visual, entonces, claro, pregunta de cajón, ¿no? ¿Qué es una metáfora visual? Puede ser una pregunta de examen. Entonces, para entender de qué estamos hablando, lo primero que debemos responder es, ¿qué exactamente es una metáfora visual? Una metáfora visual es esa figura retórica, las metáforas son figuras retóricas. De hecho, nosotros tengo que revisar dónde está la unidad o el subtema de figuras retóricas, pero les hago spoiler igual, en cambio ahí vamos a escuchar, o sea, de hecho debería correr una encuesta de cuáles son los géneros de música que les gusta y los grupos, porque vamos a escuchar mucha música para entender las figuras retóricas. Porque claro, la semiótica se aprende de manera lúdica, ¿no? Entonces, una metáfora es una figura retórica, tal como nosotros aprendimos seguramente en literatura, en algún momento vimos literatura, pero la metáfora en lugar de usar palabras se expresa a través de imágenes, en el caso del cine. Entonces es una forma de decir algo sin decirlo directamente, ¿de acuerdo? Entonces utiliza la representación visual para expresar una idea mediante la analogía, si quieren verlo desde esa perspectiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la metáfora verbal a la metáfora cineasta? Que la metáfora visual nos dice, por ejemplo, el tiempo es oro. ¿Qué quiere decir que el tiempo es oro? Miriam, Miriam, María, perdón, María Elena. Me da mucha la luz, no le oí. Que el tiempo de cada persona es muy valioso. Es correcto, muy bien. Esas son, entonces, ahí la metáfora verbal nos dice, por ejemplo, que el tiempo es oro. Pero en cambio, en una metáfora visual no hay palabras explícitas. Son imágenes que se asocian con una idea y que debemos interpretar a partir de nuestra experiencia, nuestra cultura y nuestras emociones. Por eso decimos que la metáfora visual no está servida en bandeja, es decir, no todo el mundo lo va a entender. Hay que trabajarla, hay que descubrirla. Por eso es que se llama lectura entre líneas, ¿no? El espectador no es pasivo, al contrario, es activo y empieza a interpretar. Entonces necesita hacer asociaciones, conexiones de lo que ve, de lo que sabe, lo que siente, lo que ha vivido culturalmente. Por eso, por ejemplo, para entender, no sé si ustedes se han percatado, por ejemplo, para hacer análisis de películas, es importante antes, por ejemplo, saber de dónde viene el cineasta, dónde se grabó culturalmente para entender, porque claro, dices, mira, es que las tradiciones en México es comer chipotle, entonces ya, o los tacos, entonces claro, entonces sale la escena comiendo tacos y dices, bueno, si no entiendo que comer tacos en la esquina, digamos, es como un plato popular, como comer salchipapas aquí, no voy a asociar lo que intenta decir, que es una comida popular, ¿no? Como los hot dogs en Estados Unidos, por eso salen siempre comiendo los hot dogs, las hamburguesas, o sea, es importante asociar y por eso es que esas metáforas se vuelven, digamos, como los tacos o como aquí la salchipapa o el encebollado, es decir, salen en las películas ese tipo de cosas porque permite asociar la cultura popular, entonces ahí existe eso, ¿no? La representación. ¿De acuerdo? Entonces la metáfora visual siempre nos va a invitar a mirar con otros ojos, a leer imágenes como si fueran, digamos, poesía,
pero silenciosa, ¿no? Es linda esa metáfora también, porque el lenguaje del amor es silencioso, ¿no? No nos dice, sino que nos muestra. Como no hay que decir te amo, sino expresarlo, hacerlo, expresarlo, ¿no? En acciones. Entonces, descubrir sentidos ocultos en el cine, en las películas, es justamente lo que hace eh, el ejercicio de la semiótica en el cine un terreno, digamos, mucho más fértil para aplicar esta disciplina. ¿De acuerdo? Ok, digamos. Bueno. Ahora bien, hasta ahí, digamos, la parte, si quieres, romántica, ¿no? Pero ahora, como ajustemos un poquito más, ¿no? Entonces, pensemos en lo discursivo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que también puede generar el cine? ¿No es cierto? Entonces, eh, ahí está. Entonces, cuando nosotros decimos que el cine es un discurso, no exageramos. O sea, en realidad es así. No es una palabra, digamos, como traída de los cabellos, sino que lo que queremos decir cuando decimos que el cine es un discurso es que las imágenes en el cine dicen cosas, hablan, comunican y transmiten sentidos. Entonces, aunque no haya una sola palabra, el cine siempre puede encontrarnos, contarnos todo un universo a través de lo que vemos y escuchamos en pantalla. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis. Si ustedes investigan en la denominada Guerra Fría, Rusia producía cine, toda Europa del Este producía cine, produce cine, y Estados Unidos siempre ha producido cine, y de hecho, por eso es que le llaman la colonialidad de la cinematografía, ¿no? Porque ellos imponen el Capitán América, que no sé qué, que no sé cómo, y de manera mundial. Entonces siempre el que salva al mundo es el superhéroe norteamericano y la bandera y la Estatua de la Libertad. Y hay mensaje, ¿no? Siempre es importante entender el por qué ese mensaje. Em, pero es interesante eso, ¿no? Porque voy a contarles una anécdota, dos anécdotas, de hecho, o sea, no más que anécdotas, en realidad son lecturas, ¿no? Una anécdota en términos que lo leí, ¿no? Em, la una es que hacen una entrevista cuando se estrenó Matrix, supongo que en el 99, 2000, hacen una entrevista en París. Y había una cola de gente para el estreno de Matrix. Matrix hasta el día de hoy es una película de culto, ¿no? Entonces había una cola. Y al mismo tiempo, en la sala de al lado, hagan cuenta como estar en el multicines o en el supercines, entonces en la sala continua se estrenaba una película nacional de Francia, ¿no? Y entonces le entrevistan a un chico y le dice, pero ¿por qué prefieres ver Matrix, que es una película norteamericana, y no consumes lo nacional que está al lado, ¿no? Y el chico responde algo que me quedó grabado, me quedó grabado en términos, digamos, para pensarse, ¿no? De esa perspectiva, ¿no? Y dice, ¿y para qué voy a ver algo que veo en la casa? O sea, me veo reflejado, o sea, me veo reflejado en la película lo que yo veo en la casa. Y entonces le dice, le hace la contrapregunta, le dice, ¿qué ves en la casa? Pues lo mismo que seguramente hay en la película. Voy a ver vino, voy a ver pan, voy a ver canciones en francés y va a haber sobremesas, porque los franceses hacen sobremesa, y va a haber pan, y va a haber vino, y va a haber aceite de oliva. Entonces él empieza a escribirse, eso seguro está en esa película porque es la cultura París y eso es lo que tengo en mi casa, entonces no quiero ir lo que veo en mi casa a ver en la película. Es interesante, me encantó esa respuesta. Em, y hay otro, un texto que leí que no recuerdo cómo se llama, debería buscarlo, muy bueno, que hacía el análisis, en cambio, de las películas latinoamericanas que llegaban a Europa. Y si ustedes se detienen, porque además, o sea, el texto yo lo leí en el 2004, 2005, pero se mantiene vigente, es interesante porque, digamos, esta parte, ¿no? Que él dice, no ella, porque era una autora, ella decía que le preguntaban en una entrevista, donde le decían, ¿por qué no se hace popular el cine latinoamericano en Europa? Y ella dice, porque hace una metáfora también a propósito de la metáfora, ¿no? Entonces dice, no se hace famosa porque es como un cernidor, dice.
en el que tú pones a tamizar harina eh, y lo único que cae, ojo con esto, ¿no? Y lo único que cae a Europa es el polvo blanco, dice. Ojo con esa metáfora, ¿no? Entonces dice, y claro, las películas que triunfan al otro lado, digamos, del charco, que es de Europa, son las películas latinoamericanas que hablan de la droga, de la muerte, es decir, de Colombia con los sicarios, de no sé qué, probablemente ya Ecuador también saldrá, que Brasil con las pandillas y así. Entonces dice, solo pasa la violencia y el polvo blanco. No se ve otras cosas más, porque eso es lo que se vende al otro lado. Entonces es interesante también el estereotipo que el cine también replantea, ¿no? Por eso es súper chévere analizar cine. Entonces, el discurso cinematográfico se construye con elementos visuales y sonoros que articulan significados. Por lo tanto, no se trata solo de lo que pasa en la historia, sino de cómo se muestra esa historia. ¿De acuerdo? Entonces, el encuadre de la cámara, el movimiento de los personajes, la música de fondo, la luz, la sombra, el silencio. Ojo, el silencio. Ustedes seguramente en teorías de la comunicación van a ver una teoría espectacular que se llama el espiral del silencio, si no la conocen ya. Y es justamente la invisibilización de otras realidades. Entonces, todo eso forma parte del lenguaje del cine y todos esos elementos se combinan como si fueran palabras para componer un discurso visual multisensorial. Entonces, este discurso cinematográfico no solo es decorativo ni técnico, sino que, como digo, puede ser muy político. Tiene intención, tiene emoción, tiene ideología y nos interpela, nos hace pensar, por ejemplo. Entonces, una buena película siempre te va a dejar una reflexión. Em, y claro, hay películas que son muy rupturistas, ¿no? Como Deadpool, por ejemplo. Está buena, digamos, si la han visto, tiene metáforas interesantes, ¿no? Guiños interesantes. Shrek, por ejemplo, igual, otra que son, o sea, digamos, yo soy bastante cinéfilo en realidad, entonces siempre estoy como mirando todo lo que sea películas, ¿no? Hay una película que se llama La vida es bella y en ella el padre, digamos, es un padre judío, además encarcelado, está junto a su hijo en un campo de concentración nazi y él decide hacerle creer al niño que toda la guerra, escuchen bien, toda la guerra son juegos, si han visto películas es espectacular también, y que eh, al ser un juego también hace pensar que están cámaras, ¿no? Entonces dice que está diciendo ahí en ese juego, ¿no? En el cine. Entonces, sin decirlo con palabras, esta situación nos habla de algo profundo, es decir, del amor paterno, de la protección como escudo frente al terror de la guerra. Entonces, la capacidad que tiene el ser humano para proteger la inocencia, incluso en medio de una guerra, de un infierno. Entonces, esta escena no solo narra una historia, sino que genera un discurso en el sentido semiótico de la palabra, que nos transmite una idea por medio de una puesta en escena cargada de sentido en términos de protección digamos, a tu familia, ¿no? Entonces, el cine no solo cuenta historias, sino que habla de la vida, de la muerte, del amor, del dolor. Y lo hace con imágenes, con sonidos, con gestos, como les decía. ¿De acuerdo? Sí, sigamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, magíster. Buenísimo, me encanta que esté claro. Ok. Entonces, si ya hemos entendido todo lo que hemos hablado sobre el cine, el discurso, la metáfora, entonces vamos entendiendo que el cine puede leerse como ese discurso. Entonces, si ya lo entendemos así, podemos avanzar en conocer las bases teóricas que nos va a servir para los análisis, que nos va a permitir analizar ese discurso como tal. Y aquí entran tres autores fundamentales que marcan
un antes y un después en los estudios del cine desde la perspectiva semiótica. Está Metz, está Mitri y está Jost. Metz, él es uno de los primeros en preguntarse si el cine podría ser considerado un lenguaje. Y aunque reconocía que el cine no funciona como una lengua hablada, evidentemente, recuerden que la primera película es un cine mudo, es decir, no tiene palabras ni gramática estricta, eh, pero es un lenguaje articulado, como a través del montaje, entonces la secuencia, ¿no? Entonces, para Metz, el sentido cinematográfico surge cuando combinamos planos, sonidos y secuencias, y entonces el cine no solo muestra, sino también construye un sentido. Es como si cada plano fuera una palabra, por eso es que se llaman planos, ¿no? Entonces tú haces una secuencia. De hecho, si ustedes manejan CapCut, te dice nuevo proyecto, nueva secuencia. Entonces no hablamos con la boca, hablamos con la cámara, ¿no? Con las tomas. Y eso lo vemos en TikTok permanentemente. Eh, y Mitri, este autor Mitri, él nos invita en cambio a mirar el cine desde otro ángulo. Él dice que el cine, para él el cine no tiene un código fijo como el lenguaje verbal, sino que al contrario, él defiende la idea de que el cine es un sistema abierto, donde los significados pueden cambiar dependiendo del contexto, del espectador y del momento histórico. Y yo, por ejemplo, me inscribo ahí porque yo he visto películas 2, 3, 4, 5 veces, por ejemplo, Matrix creo que me he visto 20, si no es más, y cada vez la veo de manera distinta porque estoy en otra edad, porque me leí otro libro, porque estoy en otra realidad, por- siempre encuentro cosas diferentes, o sea, y siempre hay una perspectiva diferente. Entonces, Mirri considera que las imágenes cinematográficas no tienen una traducción única, es decir, eh, esto es lo que significa, sino que el cine puede ser tan poderoso que cada espectador puede encontrar un sentido propio y distinto en una misma escena. Entonces, claro, para mí representa, una escena puede representar, si yo estoy, por ejemplo, en el contexto de que yo estoy enamorado, una escena probablemente me puede denotar como amor, sacrificio, y probablemente después ya no me impacte eso y haga memes como Titanic en el barco, ¿sí? Entonces, tenemos esa la idea, ¿no? De entender cómo Mitri lo relaciona. Y Joss, en cambio, introduce un concepto clave que es la ocularización. Este concepto es interesante porque se trata del punto de vista visual, por eso es ocular, es decir, donde está mirando la cámara, quien está observando lo que ocurre. Entonces, digamos, él dice, es una mirada neutral, es la mirada de un personaje o es la mirada del director del cine. Entonces, es interesante porque, claro, a veces hay actores, no sé si les ha pasado, por ejemplo, tienen una abuelita, entonces dicen, ese me cae mal. Pero, es una actuación. El que te debe caer mal es el que escribió el guión, ¿no? Entonces, interesante porque nos habla del papel del narrador en el cine, de esas marcas en la película que nos dicen si la historia está siendo contada por alguien o simplemente ocurre. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a analizar las películas como si fueran textos narrativos con la focalización en el tiempo, en el espacio, desde esa perspectiva cultural. Entonces, estos tres teóricos sentaron unas bases potentes para tratar el cine no solo como una técnica visual, sino como una forma de lenguaje. Entonces, un texto complejo del cine que puede ser interpretado. ¿De acuerdo? Bien. Y tenemos a Pierce, con esta ya lámina terminamos. Tenemos a Pierce que habla de la semiosis cinematográfica. Entonces él dice que hay un objeto, una representante y un interpretante, que es lo que vimos en digamos, en la primera lámina como adelanto, ¿no? Pero él digamos, Pierce siempre va a ser una autoridad para nosotros en términos de semiótica, ¿no? Eh, entonces él eh, nos dice que y además es un concepto bastante fuerte, ¿no? Dice, todo pensamiento es un signo y por lo tanto todo signo es una forma de diálogo. Entonces, un diálogo entre dos mentes, la que emite
el signo y en la interpretativa que lo recibe y le da sentido. Entonces, esto significa que cuando nosotros vemos una película, no solo estamos recibiendo imágenes, sino que estamos entrando en un proceso de interpretación constante en el que el cine, o sea, en este caso la película que ustedes escogieron, nos habla y nosotros como espectadores intentamos descifrar lo que nos está diciendo. Entonces, para Pierce, todo signo está compuesto por tres elementos fundamentales. Por un lado, el objeto, que es lo que quiere representar, y por ejemplo, nosotros pensemos en esa escena donde, eh, una escena de la película suya, que puede ser que alguien haya fallecido, ¿no? Entonces el objeto ahí es la muerte y el representante es el signo mismo, es decir, la forma en que se representa ese objeto. Entonces, en el caso del cine puede ser, como les decía, una vela que se apaga lentamente o que va pasando a un plano oscuro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo están? ¿Tienen preguntas para... Me perdí. ¿Cómo están? Carlita. No, profe, no tengo pregunta. Ok. Wagner. No, magíster. Sí estaba escuchando y lo último que dijo ya le hice captura de pantalla también. No, no es necesario. Ya les voy a mandar ahorita, ya de hecho, ya les mando ahorita la clase para que tengan, que es importante. Esta clase que es de las más entretenidas, será porque me encanta el cine. Ahorita les acabo de enviar, creo. Anual el jueves le mandé. Perdón, ahí me equivoqué. Semiótica. Ya, ahí les mandé. ¿Sí les llegó? ¿O no? Creo que se me reinició. Creo que les llegó. Ahí sí. Sí. Sí, Magister, ya llegó ya. Ya, perfecto. Listo, entonces. Bueno, si no tienen más preguntas, tenemos otra. Jessica, ¿quieres decirme algo? Buenas noches, profe. Una pregunta del tema de la sumativa número 1. He estado revisando a través del documento y solo dice que debemos hacer la presentación. Tal vez solo ponemos la presentación o adjuntamos lo que averiguamos, lo que usted nos pide en el documento. O sea, ponemos un documento o solo ponemos el link de la presentación a lo que subimos Eh, la tarea. Me parece que decía PDF, las indicaciones. O sea, pero la pregunta es, ¿le subimos toda la información que sacamos de la película que usted nos pide o solo subimos el link de la presentación? Es que perdón, es que te juro que tengo la sensación de que me preguntaron varias veces esto y yo no sé en qué momento, digo, por eso quisiera ver si me explicas en qué momento utilicé la palabra presentación. No, no recuerdo eso, o sea, no sé si, porque me parece que solo es un documento PDF, por eso te digo, o sea, utilicé la palabra presentación, dice presentación. O sea, no, pero a lo que vamos porque todos para la sumativa 1 vamos a hacer una presentación en modelo Pechacucha, ¿cierto? Pechacucha. Es Entonces es una correcto. presentación. No. Entonces, ahí mi O sea, pregunta es, ¿le si subimos te, si, si información o te, cómo es? a ver, ya te entendí, ok, ya te entendí un poco, a ver. En mi caso, en mi asignatura, la presentación es de FAUL, o sea, porque es lo que ustedes van a exponer. Yo lo que necesito es el documento. O sea, si vos me pones en la presentación una fotografía y vas a hablar, súper bien, excelente, porque es una exposición tuya.
pero yo no necesito ver la fotografía, necesito ver el análisis. ¿Me explico? No sé si estoy explicándome de manera clara. Sí, profe, ya. Eso quería saber si solo ya estaba confundida, porque digamos que yo solo le apuntaba el Sí, link de la presentación sí, y me sí, ponía a o sea, hacer. pues, sí, sí, no, no, o sea, es que, o sea, como son varios cursos, pero eso me quedó resonando porque sí me preguntaron varias veces, yo decía, pero es que no es presentación, o sea, la presentación es default porque es su defensa, ¿no? O sea, si nadie, o sea, si no quieres poner presentación y quieres poner un extracto de la película, es, digamos, ya, cada quien maneja, o sea, es un tema como tú lo vas a defender, pero yo necesito leer el análisis, ¿no? Entonces, claro, eh, un poco más bien me generó ruido porque he visto, no sé si en este curso, que entienden por presentación una sábana de texto y empiezan a leer el texto, lo cual no les recomiendo, por favor. Les pongo las manos, no les recomiendo, no hagan eso. Creo que no sé si fue en este o en la otra aula o en otro curso, pero, o sea, además ya leo rápidamente, entonces como si vas a leer, ya leí, ya hice captura, ya lo leo después, o sea, entonces, no les recomiendo que hagan eso. Bueno, eso, entonces ya está claro, que bueno, me alegra un montón. Sí, y otro tema ya personal es que como cada tutor se maneja de manera diferente, el- al rato que sea la presentación el día sábado, domingo, no recuerdo cuándo nos toque con usted, va a ser de manera aleatoria los grupos, digamos, Jessica comienza y después María, o nosotros como grupo nos organizamos. O sea, yo estoy preguntando a cada tutor porque unos dicen sí, saben que organícense y otros dicen no sé, yo te voy a escoger a ti, Jessica, y tú comienzas. Entonces es mejor preguntar. Ya. Más bien les voy a comunicar el de mañana porque no sé cuál es la disposición, eso no sé cómo va a ser, la verdad. Ya te habían comunicado otros docentes cómo va a ser. O sea, ayer una profe nos dijo que sería mejor que nos organicemos. Igual la anterior semana el profe de teoría de la imagen dijo, por mi parte sería mejor que se organice, pero no sabemos. Ya, yo más bien voy a consultar en coordinación a ver cómo es y si me dicen que es libre, pues ahí yo les digo de organización, no se preocupen, mañana les pongo un mensaje y recuérdenmelo más bien. Claro, o sea, la coordinación, como soy la representante en el grupo de representantes, dijo que obviamente todos deben participar, pero ya creo que ya es de manera personal, como que quien se No, presenta se eso te organiza, algo digo. así. A ver, no sé si me estoy explicando así, sí te entiendo muy bien. Te pido de favor más bien que me recuerdes el día de mañana para yo preguntar a coordinación si estoy libre, porque tú, a menos que tú me digas, sí, o sea, ya hablé con coordinación y me dijeron que sí, que cada profesor es libre de hacerlo. Parece que no, entonces, porque estás generando, digamos, como una especie de sospecha. Entonces, yo lo que voy a hacer es asegurarme para que puedan tener ustedes certeza de que sí se va a manejar de esa manera o no. No sé si está más claro ahí. Ya, gracias. Ya. Es más, ahorita le voy a preguntar. Ya. ¿Alguna otra duda? Eh, Profe, yo muy buenas noches, molestándole. Verán, yo estaba revisando los horarios de las sumativas, pero a mí se me está cruzando su materia con con otra sumativa. Y ahí, ¿cómo puedo yo hacer? O sea, hoy estoy ya redactando el correo, pero ¿cómo puedo hacer? Porque no creo que me puedan cambiar. Verás, este caso es particular, yo más bien ahí me parecería que eso sí dependería del docente. En este caso yo sí te podría ayudar para que entres unos 20 minutos después. O sea, déjame, eso también, ponme un mensajito para yo preguntar, pero es un caso particular en este caso. Lo otro que me decía la compañera, en cambio, es, digamos, afecta a toda el aula, ¿no? Entonces ya tengo que averiguar efectivamente si es que va a ser de esa manera. Ok. Gracias, Glorita. ¿Tienes alguna pregunta? Jocelyn, ya. Eve. Sí, profe, disculpe que le moleste fuera de la clase y todo. Yo no alcancé a dar la evaluación. Yo le escribí a usted, usted me dijo que le escriba al día siguiente a las 5 de la tarde, pero por motivos de trabajo yo me desocupé como a las 6:30. Le escribí, pero no tuve respuesta. No sé si es que usted me puede ayudar, por favor.
Para ver. Sí, ¿te parece si salgo de la siguiente clase, salgo a las 10 de la noche, me escribes 10:30 y lo veremos? Listo, listo, Ya. profe, muchísimas gracias. Gracias. Listo. Guillermo, ¿preguntas? Bueno, listo entonces. Gracias Jessica, gracias Carlita por asistir a esta clase, gracias Samantha, Santi y todos los demás, Doménica. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Magíster, igualmente para usted. Buenas noches. Gracias. Gracias, Magister. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, Isabel. profe.